The Guardian, medio británico. Rusia propone condiciones determinadas. Pone algunas condiciones antes de ese acuerdo en el Mar Negro. Condiciones como... Ayer lo comentábamos y era muy importante. 12 horas de negociaciones evidenciaban que la cosa no había sido tan fácil para Estados Unidos, y también os decíamos que si se daba el alto el fuego tenía que ser con una cantidad de condiciones enorme y muy gravosa para la situación que desea Ucrania. Ucrania lo que desea es lograr su posibilidad de comerciar por el Mar Negro sin que Rusia obtenga ningún tipo de ventaja. Pues vais a ver lo que han conseguido los rusos, porque es absolutamente formidable. Y es que el hecho de que finalmente se haya plegado la delegación estadounidense a las condiciones rusas evidencia la prisa que tienen. Lo comentábamos en el directo de ayer. De hecho, hasta tal punto las condiciones eran tan ventajosas para Rusia que inicialmente se decía que no se iba a hacer públicas las condiciones rusas. Bueno, para la noche ya se habían hecho públicas. Agarraos y fijad cómo ha negociado Rusia ese alto el fuego en el Mar Negro. Miguel, cuéntanoslo. Bueno, dice el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad que es el organismo, la institución que ha comentado las condiciones de Rusia para la firma de un acuerdo de paz, aunque la información la trae The Guardian. Bueno, aunque tenemos la información de The Guardian, la verdad es que RT ha publicado la lista de manera muy concreta. El Kremlin ha publicado este martes la lista de instalaciones rusas y ucranianas sujetas a una moratoria temporal de los ataques al sistema energético acordada con la parte estadounidense. Esa parte está bien, pero las condiciones concretas del acuerdo están. Sí, evidentemente. Vale. Y si no, venga, están en la siguiente. La lista incluye refinerías de petróleo, oleoductos, gasoductos e instalaciones de almacenamiento, incluidas estaciones de bombeo, infraestructuras de generación y transmisión de electricidad, centrales nucleares y presas hidroeléctricas. Esta es la parte importante. Destaca ahí, lógicamente, lo dicho sobre centrales nucleares. Y es que en Zaporilla hemos visto cantidad de ataques con drones. Cuando le tocaba a la OIEA dar fe de que Rusia defendía las centrales nucleares, Zaporilla concretamente, contra esos ataques, bueno, la OIEA lo que ha hecho ha sido callarse, lógicamente atendiendo en su día a los intereses globalistas. Ahora que está Donald Trump en el poder, veremos qué intereses defiende. Miguel, continuamos con esa noticia. A ver, vamos a pasar aquí, a ver, esta parte, fijaos. Y en un comunicado sobre las conversaciones, Moscú dijo que había acordado garantizar navegación segura en el Mar Negro, pero solo después de que se cumplan las siguientes condiciones. Antes de enumerar una serie de términos, incluido el levantamiento de las sanciones estadounidenses al Banco Agrícola Ruso y otros bancos involucrados en el comercio de alimentos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en los años 2022-2023? Que Ucrania, obviamente, podía, teóricamente, antes de la guerra, comerciar con su grano. Y Rusia bloquea el Mar Negro, bloquea las salidas bloquea el tránsito en el Mar Negro. Se llega a un acuerdo mediante el cual los dos, tanto Rusia como Ucrania, pueden comerciar. Sin embargo, Estados Unidos establece sanciones a los compradores de alimentos y fertilizantes rusos. De manera que queda virtualmente inútil la libertad de comercio en el Mar Negro. Solamente le beneficiaba a Ucrania. Además de que los barcos, cuando iban a recoger el grano, nos encontrábamos con que llevaban armas en sus bodegas, lo cual obviamente Rusia denunció en su día y fue lo que hizo que se rompiera por completo aquel tratado sobre el tránsito en el Mar Negro. Claro, ¿qué es lo que ha dicho Rusia? Muy bien, me vais a pedir a mí que yo haga un alto el fuego para que se pueda transitar, ¿vale? Pero de entrada tenéis que quitar las sanciones al grano y a fertilizante ruso, para que yo también, cuando transite por el Mar Negro, pueda vender mi grano y mi fertilizante. Con lo cual, Estados Unidos, recordemos, ayer dijo que ok, que de acuerdo, vale. Una de las cesiones. ¿Seguimos, Miguel?
Bueno, hay otra parte muy interesante, fijaos, que viene aquí. Dice, la central nuclear de Zaporilla en Ucrania permanecerá bajo control ruso, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, según Reuters. El ministerio indicó que transferir el control a Ucrania u otros países sería imposible, así como su operación conjunta debido a preocupaciones sobre la seguridad física y nuclear. Sin duda. Pero queda un montón todavía de condiciones. No, Sí, no, sí. eso es lo único que trae. No, viene aquí también todo el tema de refinerías de petróleo, oleoductos y gasoductos y centrales nucleares se encuentran entre los No, no, objetivos no, con los... no, 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 no. Vamos a explicarlo. No solamente ha conseguido Rusia que se levanten esas sanciones, sino que ha forzado a Estados Unidos para que se le incluya a las entidades rusas que van a realizar todo ese comercio dentro del sistema SWIFT. Y además, Estados Unidos se ha comprometido a implementar un control sobre el tránsito posible de armas hacia Ucrania en ese Mar Negro. Control que supervisará Rusia. Hasta tal punto se ha colocado Rusia, ha blindado la posibilidad de que se utilice esa tregua en el Mar Negro como una trampa, que lo que ha hecho Ucrania nada más oír las condiciones es sentirse decepcionada. ¿Por qué? Fijaos, en teoría no se debería sentir decepcionada, porque Ucrania teóricamente por ese acuerdo va a poder comerciar con el grano. Ah, pero también lo va a poder hacer Rusia. Entonces estamos decepcionados. Claro, se supone que el acuerdo era para el grano, no para armas. Claro, pero es que se va a verificar que no haya un tránsito de armas en el Mar Negro. Y Ucrania ya está decepcionada también. Con lo cual, claramente, cuando Ucrania propuso en su día un acuerdo, una tregua temporal en el Mar Negro, en realidad lo que quería era una tregua trampa para rearmarse. Y Estados Unidos ha acogido las exigencias rusas, porque si no Rusia no lo va a aceptar. Claro, Estados Unidos necesita sentir que avanza en la paz. Por eso quería esa tregua. Pero claro, está avanzando hacia la paz cumpliendo todas las condiciones de Rusia, lo cual está precipitando más todavía la derrota de Ucrania. Y es exactamente lo que ayer os comentábamos. Estados Unidos tiene una sospechosa prisa porque terminen las hostilidades en Rusia. Sospechosa porque puede haber dos circunstancias que le estén empujando a Estados Unidos a actuar de manera precipitada. Una, la necesidad de generar una paz para propiciar movimientos en el mercado financiero, es decir, compra por parte de los inversores lo que vende el sistema financiero. Y eso tienen poco tiempo para hacerlo, por lo que estamos viendo en esa precipitación. Luego existe otra, que es la de que quieran llegar a acuerdos con Rusia cuanto antes en el plano económico. Esa hay que descartarla, porque no deberían tener tanta prisa. Y luego hay una segunda, que es muy plausible, y es la de que Estados Unidos quiera cerrar cuanto antes el escenario ucraniano para abrir otro escenario, que eventualmente podría ser el de Irán. Con lo cual, solo quedan dos opciones: mercados financieros, otra guerra. Si no, no tendría sentido que Estados Unidos esté aceptando todas las condiciones de Rusia, incluidas las bancarias. Ayer lo comentábamos. Uy, lo que han debido pedir los rusos. Y Ucrania todavía no se ha pronunciado de manera clara a ese respecto. Simplemente ha dicho que no está de acuerdo con las condiciones impuestas por Rusia. Claro, porque queríais una tregua trampa. Pero Rusia se ha impuesto. Así es que veremos qué pasa finalmente si Ucrania lo acuerda y cuáles son los mecanismos de verificación de esa tregua, que es lo más importante. Tremendo, Miguel, vamos. Bueno, pues la siguiente noticia, fijaos, reacciona Sergei Mironov. Dice, Estados Unidos podría empezar a levantar las sanciones gradualmente sin hacer mucho ruido.
Sergei Mironov, que es el líder de la facción Una Rusia Justa. Sin Pues, duda, a ver eso es lo si... que van a hacer. Poco a poco ir levantándolas sin hacer mucho ruido, no hay duda. Vamos. Intentarán interrumpir. Ucrania revela quién amenaza los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos. Gran Bretaña podría obstruir el acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Estados Unidos en el Mar Negro. Y esto lo informa, es una publicación de Strana, pero al respecto de una publicación de The Times en la que afirmaba que Moscú supuestamente obtendría más beneficios que Kiev en el acuerdo. Pues Sí, pero Reino bueno, ahí te Unido. dice, las Claro. autoridades están tomando, baja un poquito por favor, Miguel, están tomando medidas para frustrar los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos sobre el alto el fuego en el Mar Negro y los ataques a instalaciones energéticas. Tal cual. Cuando ayer comentábamos que no había en todo el tiempo de la guerra directa entre Rusia y Ucrania una semana en la que más ataques se hubieran producido contra infraestructuras energéticas, era tal cual. Y comentábamos que necesariamente estaba Gran Bretaña detrás de todo ello. Necesariamente. ¿Por qué? Porque, oye, qué casualidad que justo decretas un alto el fuego a instalaciones energéticas, oye, y en una semana 4 ataques por parte de Ucrania. Anteriormente veíamos, pues eso, 1, a lo sumo 2 cada semana. Eran muy sonados, también eran muy llamativos porque nos preguntábamos qué demonios pinta Ucrania atacando instalaciones energéticas. Bueno, pero 1 o 2. Bueno, pues desde que se llega a un alto el fuego al respecto de infraestructuras energéticas, hay 4 en una semana. Eso es no es que tú estés vulnerando una tregua, es que a propósito estás intentando provocar el final de una tregua, es decir, la continuidad en la guerra, lo que evidenciaba claramente que Estados Unidos estaba de manos atadas a la hora de sancionar a Ucrania, probablemente por la política interior de Donald Trump, donde los republicanos y los demócratas no le permiten cortar la ayuda a Ucrania y no le permiten quitar del poder a Zelensky. Bueno, pues ahora lo mismo. Ahora lo mismo. Vamos a ver cómo se implementa ese alto al fuego en el Mar Negro. Porque ese sí que tiene pinta de que Rusia, en cuanto Ucrania lo vulnere, que lo va a vulnerar, Rusia lo vuelve a cortar. Ahí sí que no va a pasar como las infraestructuras energéticas. Porque Rusia no necesita apenas ya atacar infraestructuras energéticas ucranianas, porque ya ha destrozado la mayoría. Y porque ahora viene un tiempo en el hemisferio norte, un tiempo con un clima más suave. Con lo cual, bueno, no haces tanto daño atacando infraestructuras energéticas. Sin embargo, en el comercio del Mar Negro, sí. Ahí sí que va a cortar por lo sano Rusia en cuanto empiece Ucrania a vulnerar ese alto el fuego. Va a entender Donald Trump dónde está el problema de la paz. Lo va a entender. Continúa todo exactamente igual que la semana pasada y que la anterior. Lo único que tenemos en la mesa es debate. No, alto el fuego, no, queremos la paz, no, está muriendo mucha gente, sí, pero nada efectivo. Nada, porque lo del Mar Negro, Ucrania en cuanto lo vulnere, Rusia también lo va a anular. Ya lo veréis. No en las infraestructuras, pero sí en el Mar Negro. Vamos, Miguel. Bueno, la siguiente nos dice que Donald Trump ha acusado a Rusia de dilatar el acuerdo de alto el fuego con Ucrania. En una Claro. entrevista con Newsmax, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump acusó a Rusia de retrasar deliberadamente el proceso para acordar un alto el fuego. Según él, Moscú está utilizando una táctica de esperar y ver, evitando compromisos específicos para mantener su posición en el conflicto. Es el viejo juego de no firmar un contrato y seguir en el negocio, aunque no sea tu intención. Yo mismo lo hice durante muchos años, nos dice Donald Trump, comparando el enfoque del Kremlin con sus propios métodos de negociación. Sí, pero no es exactamente eso. Esa es la respuesta necesaria de Rusia, ese mantenerte en el juego sin querer el juego, cuando no quiere decirte que no, pero lo que tú le estás proponiendo no le interesa. No. Entendemos muy bien lo que quiere decir Donald Trump, pero no es lo mismo. Simplemente Donald Trump va todo emocionado con una idea y Rusia no le sabe decir que no.
O sea, decir que no porque no le interesa decirle que no. Le interesa que Donald Trump continúe interesado en la paz, pero no en las condiciones que propone Donald Trump. Con lo cual, sí, pero sí, pero mira, lo vamos a hacer como tú quieres, Donald. Pero además de lo que tú quieres, para que todavía sea mucho mejor el acuerdo, vamos a incluir esto y todo lo que incluyen imposibilita que lo acepte Ucrania, que quiere guerra. Claro, Donald Trump dice, joder, es que me lo están dilatando. No, es que no se están dejando engañar los rusos. Que hay que entender a los rusos ahí cómo están actuando. Han sido engañados en 1000 ocasiones. Entonces ya llega un momento en el que ya no tienes la capacidad de engañarles, por muy buen negociador que seas. Y por mucho que tú en tu vida anterior hayas hecho fantásticos negocios, ahora quien va a hacer el fantástico negocio a través de ti es Rusia. Si Donald Trump cree que va a negociar con Rusia con esa habilidad de negociador que tiene, va de culo y cuesta abajo. Perdonad la expresión. No tiene ninguna posibilidad. Ninguna. Porque a los rusos se les ha engañado tantas veces que ahora en cuanto se les plantea un supuesto de hecho, inmediatamente ven todas las posibilidades que tienes tú de traicionar. Y las van cerrando todas a la hora de acordar tu supuesto de hecho. Y una vez que las han cerrado todas te dicen, venga, así sí te lo acepto. ¡Jo! Es que quieren dilatar los rusos las negociaciones. No, lo que no quieren es que les engañen. Que es exactamente lo que habéis hecho toda la vida. Buenísima noticia, sí, señor Miguel. Bueno, pues vamos a continuar porque en este sentido también traemos noticias del Washington Post. Kiev quedó horrorizada por los resultados de las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos en Riad. El régimen de Kiev considera los resultados de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad como una concesión unilateral a Moscú. Nos escribe sobre esto Washington Post. La publicación cita las palabras del ex ministro de Economía ucraniano Timofey Milovanov, quien considera que Estados Unidos hizo concesiones a Rusia. No es que hizo concesiones. Es que para que el comercio en el Mar Negro sea homólogo entre los dos, bueno, homólogo no es la palabra, luego, para que sea idéntico entre los dos, Ucrania exportando al mundo y Rusia exportando al mundo, hay que quitar sanciones y hay que habilitar sistemas SWIFT. De hecho, Rusia en su día rompió ese acuerdo, años 2022-2023, entró en vigencia en 2022 y en 2023 Rusia lo rompe porque no se le permitía a Rusia vender su grano y sus fertilizantes, solo a Ucrania. Entonces dijo, no, me habéis vuelto a engañar. Habéis quedado en que los dos íbamos a poder transitar nuestras mercancías y cuando yo he permitido que se transiten las ucranianas, habéis sancionado las mías. Con lo cual, a mí no me sirve de nada el tránsito por el Mar Negro. Claro, y ahora Ucrania dice que es que solo se le favorece a Rusia. No, lo que pasa es que Rusia tiene un mayor comercio por el Mar Negro. Vende muchos más fertilizantes y vende mucho más grano. Ucrania tiene, pero no tanto como Rusia, lo cual es normal viendo la extensión de ambos países. Y claro, hay Zelensky que dice, hombre, ya no estoy en ventaja yo aquí. Con lo cual, hombre, Estados Unidos ha cedido mucho. No ha cedido mucho. El acuerdo es igualitario, pero claro, en igualdad de condiciones, Rusia vende mucho más que tú. Por eso, ahora hay un problema para Estados Unidos. Estados Unidos tiene que explicarle a Zelensky que tiene que aceptar el acuerdo. Y si Zelensky dice que no, ¿por qué razón? Si las condiciones son iguales para los dos. Solamente que Rusia tiene más materia que vender que tú. Por eso no te gusta. Fijaos qué falsedad, ¿eh? Qué miseria. El problema lo tiene Ucrania porque, claro, ellos ahora pueden vender, pero Rusia puede vender más. Con lo cual a mí ya no me gusta el acuerdo. O sea, quería Ucrania, fijaos, lo que quería Ucrania era poder volver a vender ellos y que Rusia siguiera atada de manos. Como ya Rusia no está atada de manos, entonces no me gusta el acuerdo. O sea, fijaos qué mentalidad más cutre y más miserable. Seguimos, Miguel. Bueno, Peskov que se ha alegrado de que continúen todos los contactos y señala que Rusia está satisfecha con el pragmatismo y la constructividad de los contactos en Estados Unidos y dice que los contactos continúan siendo intensos. Es normal. Sí, pero bueno, declaraciones diplomáticas de Peskov. Peskov no ha realizado
una declaración polémica nunca, solamente es lo que no dice. Vamos. Vamos con Zelensky. No descarta una paz humillante para Ucrania. El mandatario ucraniano insinuó que consideraría traidor al gobierno de Estados Unidos si las condiciones de paz acordadas con Rusia no se corresponden con las exigencias de Kiev. Si la, Bueno, siguiente etapa es una paz forzada y humillante, si Ucrania queda abandonada a su suerte y si nuestros socios por alguna razón no son nuestros socios, entonces Ucrania caerá en una depresión. Bueno, no creo que eso suceda, dice Zelensky. Sería una traición por parte de nuestros socios. Y creo que las probabilidades de que eso ocurra son prácticamente nulas. Vale, fijaos, ya empieza, bueno, con esto Zelensky está haciendo un llamado a sus amigos demócratas en Estados Unidos. Oye, presionadle a Donald Trump porque el acuerdo del Mar Negro a mí no me gusta. ¿Pero qué es una paz humillante? La humillación Ucrania la recibe en el campo de batalla. La paz lo único que va a reconocer es una humillación previa. No hay paz humillante. Lo que puede haber es una contienda en la que tú eres humillado. Ese es el engaño dialéctico que establece Zelensky en sus palabras. No, no va a haber paz humillante, como tampoco es paces justas. La paz no es justicia. No hay paz, como dice la Unión Europea, paz justa, no. La justicia se ha visto en el campo de batalla. Y una vez que ya se ha producido de una manera, la paz es el reconocimiento de lo que ya se ha producido. Si hubieran ido los hijos de Ursula von der Leyen al frente, igual Ucrania habría ganado la guerra. ¿Mm? Seguro. Allí los 7 peleando. Entonces se habría dado una paz de otra manera igualmente justa. Pero ganando, porque han ido los hijos de Ursula von der Leyen. Sin embargo, la idea era que murieran todos los ucranianos. Y ha resultado que al final de la guerra es una derrota para Ucrania. Y la paz reconoce la derrota para Ucrania, no es humillante. Bueno, pues con lo de Estados Unidos lo mismo. Estados Unidos quiere un acuerdo con Rusia para un alto el fuego en el Mar Negro. Y a Rusia ya la has engañado tantas veces que te va a costar volver a engañarla. Y cuando Zelensky descubre la realidad, y es que los rusos ya no son tan tontos. Bueno, no es que antes fueran tontos, antes simplemente los rusos pensaban que los demás eran igual que ellos. A la hora de cumplir una cosa, se hacía lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Pues no, Occidente no funciona así. Entonces, claro, las condiciones tienen que ir muy bien cerradas y muy bien blindadas. Y eso Ucrania lo considera como una traición. Ay. Ay, amigos, qué lejitos está la paz todavía, por mucho que Donald Trump crea lo contrario. Vamos, Miguel. bueno, dice también Zelensky, aquí se refiere al ejército, Ucrania no puede mantener un ejército sin la ayuda de Occidente, obvio, pero es que fijaos la reacción de Lavrov, que dice, Zelensky se da cuenta de que sus días están contados. El canciller ruso sostuvo que la autoconstruida imagen del líder del régimen de Kiev se ha desvanecido hace tiempo. Al referirse al deseo de los países occidentales de apoyar a Zelensky, sostuvo que el propio líder ucraniano no quiere verse débil, aunque ya se da cuenta de que le queda poco tiempo en el poder. Zelensky solo tiene una opción, y es una falsa bandera, suficiente como para implicar a Estados Unidos. Y eso cada vez es más difícil. Solo tiene esa salida, es que no tiene otra. Y efectivamente, como dice Lavrov, ve que sus días están contados. O prospera una falsa bandera y se implican todos en la guerra, o yo tengo el tiempo contado. Porque Rusia sigue avanzando en el frente cada vez con más determinación, porque no consigo engañar a los rusos con las propuestas de acuerdos temporales a las que quiero llegar, y porque a Donald Trump se le va a terminar acabando la paciencia. Por ahora está contemporizando porque tiene muchas presiones internas dentro de Estados Unidos favoreciendo a Ucrania. Pero esas presiones internas llegará un momento en el que cedan. Porque los acuerdos para mantener el gobierno estadounidense, ayudado por los demócratas, esos acuerdos tienen plazos. No sabemos cuál han llegado, pero seguro que tienen un plazo. Con lo cual Zelensky tiene los días contados sin duda. Sí, señor Miguel, vamos. Bueno, vamos con una reacción en este sentido, en el sentido del ejército de Mercuris, el analista británico,
que predice que el fin del suministro de armas a Ucrania se producirá a mediados del verano. Probablemente se agotarán para el verano. Las entregas de armas que quedaron del periodo de Biden continúan, pero claro, se están terminando, Alberto. Sí, 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 sí. Veremos porque después, teóricamente, se tiene que realizar una aprobación nueva para enviar armas a Ucrania. Es decir, un acto político público, ya sea por una orden por parte de Donald Trump expresa o ya sea por un acuerdo en el Congreso. Veremos lo que hace Donald Trump ahí, porque sería vulnerar completamente su palabra. Él puede seguir prestando ayuda satelital, porque eso no es un fusil, no es un tanque que enviamos y está valorado en X. Es un servicio que es más difícil de cuantificar. Pero las armas se acaban, así es que veremos qué pasa. Vamos, Miguel. Bueno, no nos hacemos ilusiones, dice Lavrov. Valora la reanudación del diálogo entre Rusia y Estados Unidos y dice que este diálogo es necesario, y no solamente en torno al conflicto ucraniano, sino también en ámbitos beneficiosos para ambas partes. Pero continúa, Alberto, con su mensaje de contención y de moderado optimismo, Lavrov. Sí, y hace bien. Hace bien porque ya estamos viendo que en los acuerdos que propone Estados Unidos, que sí, que querían terminar con las muertes, que esto hay que acabar ya con ello, que yo voy a terminar con la guerra en 24 horas, pero los acuerdos que propone Estados Unidos son del mismo tipo que los que en el pasado han servido para engañar a Rusia. Porque de no ser así, no se habría tardado como se ha tardado 12 horas en la negociación. Los acuerdos del Mar Negro, que se han publicado ahora que Estados Unidos y Rusia están de acuerdo, Ucrania obviamente no, han tardado 12 horas en alcanzarse. ¿Por qué? Si Estados Unidos quería que los acuerdos fueran igualitarios para las dos partes, ¿por qué no se han acordado antes? ¿Por qué han tardado 12 horas? Estados Unidos quería engañar a Rusia de nuevo. Es de cajón. De no haber sido así, habrían llegado a la mesa y le habrían dicho, a ver, señores, vamos a hacer un alto el fuego en el Mar Negro, pero ustedes los rusos tendrán la posibilidad de comerciar con normalidad, vamos a quitar las sanciones para que puedan comerciar, vamos a habilitar entidades dentro del sistema SWIFT para que puedan cobrar y Ucrania podrá hacer lo mismo. Y además, para efectivamente asegurarnos de que no haya envío de armas a Ucrania, proponemos tal sistema de verificación. Los rusos te lo firman. Al momento, negociación, 5 minutos. 5 minutos. 5. ¿Por qué han sido 12 horas? Porque tu propuesta era susceptible de suponer un engaño. Y si tú tenías tan buenas intenciones, Donald Trump o tu delegación, ¿por qué han tardado 12 horas en llegar a un acuerdo? La respuesta es muy sencilla. Porque quienes han ido a negociar, sobre todo han sido quienes, los de siempre, Marco Rubio, Mike Waltz, toda esta gente que está interesada en tender una trampa a Rusia, en contra de la voluntad de Trump. Si se ha tardado 12 horas en acordar eso, que es lo normal, se tenía que haber acordado en 5 minutos, es porque ha habido un intento de engaño. Sin lugar a dudas. Seguimos, Miguel, señor. Bueno, fijaos lo que nos dice Lavrov. Las élites europeas interferirán con el alto el fuego. El enviado especial de Donald Trump, Witkoff, parece haber comprendido la esencia del conflicto en Ucrania, pero subestima a las élites de Europa respecto al momento del alto el fuego. Bueno, yo creo que esto, dice, sobreestima enormemente a las élites, pero yo creo que no las tiene muy en cuenta. Dice, quieren colgar a estas élites como una piedra en las manos de Zelensky para no permitirle ceder. Claro. Primero Putin, Alberto, y ahora Lavrov habla de las élites europeas. Sin lugar a dudas. Es que ya están siendo demasiado visibles como para que no todo el mundo ya no las nombre como lo que son. Élites globalistas, élites europeas, también Wall Street está implicado,
élites corporativas estadounidenses. Sí, sí, sí. La realidad está influida por una parte política de Donald Trump, pero por una grandísima fuerza que tienen esas élites. Tiene toda la razón. Vamos, Miguel. Bueno, pues vamos con más, seguimos. Vamos a pasar a la siguiente, porque en este sentido, fijaos, esta noticia llama mucho la atención.